Buenas tardes a todos. Seguimos con las sesiones. Bueno, este mes nos toca el capítulo 4, que ya entramos a fondo con el ego y el título es Las ilusiones del ego, ¿vale? El capítulo 4 lo haremos hasta donde lleguemos hoy y continuaremos el próximo día porque, claro, explicar toda esta historia es un poquillo compleja. Bueno, el capítulo 4 empieza con una introducción. Y empieza con una frase muy bonita que es, la Biblia dice que es un hermano. Ah, perdón, buenas tardes a todos, que no he dicho nada. La frase es, la Biblia dice que si un hermano te pide que, que camines una milla con él, que le acompañes dos. Bueno, esto no puede retrasar el camino ni del viaje de tu hermano, ni el tuyo tampoco. ¿Qué es lo que significa esto? Que de alguna manera siempre progresamos más rápido y mejor cuando vamos juntos, ¿vale? Tú puedes hacer el curso sola o solo, pero cuando compartes o ves vídeos de otras personas que imparten el curso o vas a conferencias específicas del curso o haces otro tipo de cosas relacionadas con el curso, relacionadas con la conciencia, relacionadas con de alguna manera identificar tu ego y, y intentar domesticarlo, por decirlo de alguna manera, todo esto es como que el viaje progresa más rápidamente. Y el curso también explica que esta dedicación siempre resulta de la inspiración, que es una palabra muy bonita, porque la inspiración viene del corazón para mí. La inspiración es algo que no pasa por la mente, es algo que surge de un interior muy profundo. Y esta palabra es la apuesta a la palabra fatiga, cansancio, si se entiende correctamente, porque cuando tú estás cansado, estás fatigado, en realidad estás desanimado. No hay ánimo, no hay vida, no hay luz. Y estar inspirado es estar en el espíritu, porque no tienes que hacer nada, todo surge, todo fluye, todo va. Por ejemplo, ser egocéntrico es estar desanimado, mas cuando tú estás centrado en ti mismo, esto es muy importante, es estar inspirado en el espíritu. O sea, es como una persona egocéntrica, es que solo piensa en sí misma. Una persona que está centrada en sí misma está en el espíritu, porque cuando tú estás centrada, piensas en los demás, tienes como una visión mucho más amplia de tus pequeñeces, de tu ego. Bueno, el capítulo dice que los verdaderos inspirados están iluminados, que para llegar aquí, pues hay que hacer un trabajo. Y no pueden morar en las tinieblas. También dice que puedes hablar desde el espíritu o desde el ego. Podemos elegir, siempre podemos elegir. O sea, siempre podemos decidir desde dónde queremos estar, si desde el espíritu o desde el ego. Si lo hacemos desde el espíritu, es que hemos decidido acatar las palabras de Dios, que es detente y reconoce que yo soy Dios. Y estas palabras lo que reflejan es el conocimiento, por lo tanto no tenemos que hacer nada más. Pero si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificarlo y por lo tanto te estás desanimando, porque es como de alguna manera te estás autonegando. El ego lo que hace es emprender viajes fútiles, inútiles, que no llevan a ninguna parte. Pero el espíritu no puede emprenderlos porque no puede apartarse de sus cimientos, del conocimiento, de la estabilidad y de la paz y del equilibrio. Em,
el viaje a la cruz, o sea, la crucifixión de Jesús, en realidad fue un viaje inútil. Y es un viaje que hay que darlo por concluido, ¿no? Porque nos han enseñado que la crucifixión de Jesucristo fue el sufrimiento para poder llegar de alguna manera a una iluminación, ¿no? A estar con Dios. Y no es así, porque si de alguna manera aceptamos esto, de que Él hizo un sacrificio por toda la humanidad, lo estamos viendo desde el punto de vista del ego, porque en realidad este viaje no existió. O sea, de alguna manera Jesús nos demostró que esto no es real, que el cuerpo no es real y que el ego tampoco, porque más adelante explica que que él estuvo también tentado al cuerpo y al ego, en el mismo capítulo en este. Este viaje, el viaje de la crucifixión, bueno, explica el capítulo que es inútil, porque seremos libres, no seremos libres y estaremos desperdiciando nuestra vida siempre que estemos repitiendo la separación y siempre que estemos de alguna manera, esta separación nos hace perder el poder en esfuerzos futiles. Es como vamos separados y pensamos que nosotros somos especiales por estar separados y ser únicos, que no es verdad, lo que hacemos es de alguna manera gastar todas nuestras energías en algo que no es real y en algo que siempre nos lleva al sufrimiento o al dolor y al miedo. Y el ego es el encargado de llevarnos en busca de una compensación y finalmente de la crucifixión. Es como el ego siempre piensa, si tú quieres tener una meta o quieres tener algo, tienes que sacrificarte para obtenerlo. Y la crucifixión en sí lo que significa al final es que somos perecederos y acabaremos muriendo, ¿no? Es como un símbolo de la muerte, ¿no? Que es a lo que más temor tiene el ego, porque en el momento en que nosotros decidamos y nos demos cuenta de que el ego no existe, el ego morirá, porque en realidad nunca ha existido. Pues la crucifixión es como una simbología, una metáfora de que esto es así. También nos explica que no cometamos el error de aferrarnos a una cruz, porque su único como mensaje es que no se puede superar la cruz. Hasta que no seamos libres, seguiremos en esa cruz imaginaria, en esa cruz mental que tenemos. Y estaremos crucificándonos tantas veces como deseemos. Las lecciones que ofrece nuestro hermano mayor, Jesús, nos ayudarán a emprender otro tipo de viaje, otro tipo de evangelio, que es lo que quiere hacer este curso, ¿no? Y, y este curso nos enseñará, nos dará enseñanzas y aprendizajes correctos. Entonces, en la siguiente sección nos explica lo que es un buen maestro y un buen alumno, que en realidad un maestro y un alumno, desde la perspectiva del espíritu, es lo mismo. Un buen maestro explica primero que clarifica sus propias ideas y las refuerza, pero las refuerza siempre y cuando las enseñe. El ego no. El ego muchas veces lo que quiere es saber cosas, tener información, pero para él mismo, no para compartirlas, ni para enseñarlas. ¿Vale? También explica que tanto el maestro como el alumno siempre van a la par, o sea, no hay niveles. Para este evangelio, para este curso, maestro y alumno es lo mismo, porque todos aprendemos de todos y todos, de alguna manera, queremos llegar al mismo fin, al mismo objetivo.
y está en el mismo aprendizaje que un buen maestro tiene que tener fe en sus alumnos, en sus estudiantes, al igual que ofrece sus ideas con la misma fe. Y es lo que hace el curso, ¿no? En el curso no hay dutativos, no hay blanco y negros. ¿Es miedo o amor? Pues esto es lo mismo. Alumnos y estudiantes es lo mismo. Para aprender, en realidad lo que significa es cambiar que lo que está separado y tener que cambiar. Para estar unidos, o sea, para superar la separación, tenemos que cambiar. Porque no podemos concebir en este estado, en el estado egoico, que un cambio sea un paso adelante en el proceso de subsanar la separación. Entonces lo percibimos como un paso hacia una mayor separación, ¿sí? Porque fue nuestra primera experiencia de cambio, ¿vale? Creemos que si no percibimos ningún cambio en nuestro ego, no alcanzaremos la paz. Y esto no es cierto. Esta es la confusión que puede dar lugar que sostenemos el mismo sistema de pensamiento, porque el ego en realidad es un sistema de pensamiento que tenemos grabado. Es como una especie de programación mental. Em, y claro, ¿qué pasa? Los cambios, ¿qué es lo que haría? Que este sistema de pensamiento pueda levantarse sobre dos cimientos diferentes, que es la dualidad que tenemos, la incertidumbre, y esto no es posible. O tenemos nuestro sistema de pensamiento egoico, o estamos en el conocimiento del espíritu, pero de alguna manera no podemos llegar desde el espíritu al ego y tampoco puede llegar el ego al espíritu, porque es que no se conocen. Ninguno de los dos saben de su existencia. Por lo tanto, estamos la mayor parte del tiempo en nuestro sistema de pensamiento egoico. Nos identificamos con esta ilusión, con la materialidad y con todos los conflictos que nos genera esto, ¿sí? Porque el espíritu no puede aminorar el ego, ni el conflicto interno que conlleva este. El ego es una contradicción de nuestro falso ser y el ser de Dios está en oposición total con lo que nosotros creemos que somos. O sea, esto es muy complejo, pero es que nuestro sistema de pensamiento está lo tenemos como cronificado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, es la manera que tenemos nosotros de pensar a la manera que tiene de pensar el espíritu y Dios es totalmente opuesta. Es como invertir todo nuestro sistema de pensamiento, ¿no? De ahí los conflictos que nos generamos a nosotros mismos, porque estamos perdidos, porque no sabemos nada. Em, y, ¿Y qué es lo que pasa? Que al estar siempre en este sistema de pensamiento tan cuadriculado y tan caótico, lo que nos origina siempre son rumbos y desenlaces que son totalmente irreconocibles para el espíritu. No los percibe. Es como que el espíritu no entiende que nosotros tengamos una mente tan caótica y un sistema de pensamiento tan caótico, a la vez de que el ego no puede gozar del conocimiento porque no tiene ni puñetera idea de que existe el espíritu. O sea, no hay comunicación en absoluto entre el ego y el espíritu. De ahí nuestro problema y de ahí el que nos cueste tanto llegar a un estado de paz mental, porque es es muy caótico y el ego no puede aprender. O sea, es como que el ego
no le interesa aprender. Al ego simplemente es como si le interesa tener información para poder de alguna manera utilizarla para que nosotros sigamos anclados a él. ¿Sí? El espíritu no tiene ninguna necesidad de que se le enseñe nada, porque él es el conocimiento, o sea, él abarca todo el conocimiento. Pero el ego sí que necesita que le enseñemos. Pero ¿qué pasa? Que para el ego el proceso de aprender es aterrador, porque conduce al abandono de éste y a la luz del espíritu. Claro, por una parte es lo de siempre, ¿no? El ego también hace el curso, porque necesita información para tenernos anclados. ¿Qué es lo que pasa? Que al ego le aterra el hecho de que nosotros aprendamos o volvamos a nuestro origen y al conocimiento, porque entonces él automáticamente desaparece, porque es una fabricación nuestra de este sistema de pensamiento que ha creado la separación. ¿Sí? Es como una paradoja, ¿eh? Es complicadísimo. Em, este es el cambio que el ego tiene que hacer, pero no comparte. O sea, a veces nosotros queremos hacer este cambio, pero nuestro propio ego no nos deja. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que él desaparecerá. Pero para él desaparecer es morir. Y nosotros estamos identificados con la muerte y con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, claro, es como una paradoja muy terrible. Y esto nos genera, pues claro, mucho malestar. Esto no es un ataque al ego, sino es una manera de demostrarnos a nosotros mismos el sistema de pensamiento tan caótico que tenemos y tan rutinario y tan secuencial, ¿sí? También nos explica que aprender y enseñar, porque a base de que aprendemos también tenemos que enseñar, son los mayores recursos que tenemos, porque nos permiten cambiar la mentalidad, que es el objetivo de este curso, ¿sí? Enseñar a los demás, no a nosotros mismos, sino a los demás. Porque ¿qué pasa? Que nos parece muy real el mundo donde estamos y el sueño en el que vivimos. O sea, estamos totalmente inmersos en un sistema de pensamiento egoico, por esta necesidad que tenemos de tener una mente dividida. Y el verdadero y único objetivo del maestro y del alumno, porque esto es un feedback continuo, es impartir lo que él mismo ha aprendido para que algún día, de alguna manera, deje de necesitarlo, ¿vale? O sea, es como de alguna manera yo aprendo y también enseño mis enseñanzas, ¿vale? Porque es lo mismo, para que algún día deje de necesitar este aprendizaje y estas enseñanzas. Porque cuando lleguemos a la iluminación o a un estado no egoico y hayamos cambiado este sistema de pensamiento, que es un trabajo continuo, no necesitaremos saber nada, porque en el espíritu está el conocimiento, ¿sí? El ego, el ego esto no lo entiende porque está en contra de todas sus leyes, ¿vale? Nuestro sistema de pensamiento está concebido con una serie de leyes, ¿vale? La crucifixión, la muerte, eh, exacto. Bueno, pero ¿qué pasa? Que las leyes son decretadas para proteger el sistema que las comulga. Y es natural que el ego intente protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, porque el ego es una fabricación nuestra. Pero no es natural que crea que sus leyes, pero no es natural que creamos en sus leyes a menos que así lo deseemos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que este es el pez que se come la cola. Nosotros estamos inmersos en un sistema que hemos fabricado
con una serie de leyes que protegen a su vez este sistema. ¿Sí? Esto es la explicación. ¿Qué pasa? Que yo tengo dentro de mi sistema de pensamiento mis propias leyes. Otra persona tiene otras leyes. ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es que los egos choquen. El espíritu no. Si yo estoy en espíritu, ya, por decirlo de alguna manera, no choco con los otros egos, porque no los veo. Y los otros egos tampoco me ven a mí, porque es imposible. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que la mayoría del tiempo estamos en ego. ¿Qué es lo que pasa? Que si percibimos a un maestro con un ego mayor, porque es un maestro y sabe más, ¿qué es lo que pasa? Que sentimos miedo y ya está, ya la hemos liado. ¿Qué pasa? Que el objetivo es eximirme de un maestro que es lo opuesto a lo que hace el ego, ¿vale? El ego, ¿qué es lo que hace? Está continuamente comparando y continuamente contando el sistema de pensamiento. Este sabe más, este sabe menos, yo soy el maestro, por lo tanto estoy a un nivel superior de mis alumnos y esto es totalmente incierto y totalmente falso, porque un maestro aprende de sus alumnos, al igual que los alumnos aprenden del maestro, ¿sí? Hay una frase famosa que dice que un buen maestro es aquel al cual sus alumnos le acaban superando en sabiduría, ¿sí? Entonces, un buen maestro se siente orgulloso de que sus alumnos de alguna manera le superen en sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Pues de alguna manera que los maestros están orgullosos cuando sus alumnos, entre comillas, se iluminan antes que ellos, ¿sí? Porque de alguna manera ellos seguirán haciendo su trabajo, pero sus alumnos les habrán superado. Y es un feedback. Lo que enseñamos o aprendemos no establece nuestra valía en realidad. Eso lo establece Dios. Porque claro, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, teóricamente no tendríamos que aprender ni enseñar nada. Pero claro, estamos inmersos en esta separación, digamos que en este caos, ¿sí? Porque así lo elegimos. Em, si nos oponemos a que nuestras creencias de inferioridad o superioridad nos dan miedo, ¿qué es lo que pasa? Que entonces los maestros que nosotros tengamos no podrán hacer bien su trabajo, al igual que nosotros como alumnos tampoco podremos hacerlo bien, porque tendremos esta creencia de miedo de que son superiores o inferiores a nosotros. ¿Sí? Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones tantas veces como sea necesario a sus alumnos, porque cada alumno o cada maestro fija sus propias limitaciones y sus propios límites. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando que en realidad somos seres libres. Y el ego, en este caso, nunca estará entredicho, nuestro sistema de pensamiento, porque como Dios no lo creó, y el espíritu tampoco, tampoco tienen no tienen ningún conocimiento ni ningún aprendizaje sobre ello. El ego siempre tratará de elogiar todas las situaciones que para él, a fin de superar sus propias dudas. O sea, es como y seguirá lleno de dudas mientras crea en su existencia, porque el ego se retroalimenta de eso, de que él piensa que es real y que él piensa que es único y que él piensa que es Dios, pero no lo es. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que como nosotros estamos inmersos en este sistema de pensamiento
que se llama ego, bueno, por llamarlo de alguna manera, somos los autores de nuestros propios miedos y de nuestras propias inseguridades y de nuestros propios sentimientos de inferioridades. ¿Por qué? Porque Dios nos encomendó una función y es una función muy elevada que no llevamos a cabo. Claro, y esto al ego es como el ego ha decidido estar aterrorizado ante esta situación, ¿sí? Dios sabe lo que somos y Dios de alguna manera sabe lo que nos conviene. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, con nuestro libre albedrío, con nuestra libertad, decidimos montar este caótico sueño, esta caótica ilusión, y para eso nos regimos de una serie de leyes y una serie de creencias que para nada son correctas. Al no ser correcta, nosotros mismos nos estamos implantando en unas situaciones de miedo, que en realidad no existe este miedo. Es como que nos autolimitamos a nosotros mismos por estar en un cuerpo, por estar dentro de una mente, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto llegará a un momento en que cuando nosotros vayamos despertando, de alguna manera será imposible concebir esto porque esto no ha existido nunca, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el ego en realidad tiene miedo del espíritu. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hayamos experimentado o vayamos experimentando el gozo del espíritu, del conocimiento, de estar en paz, de no tener que estar utilizando esta mente, este sistema mental continuamente, dejaremos de atribuirle valor al miedo, porque nos daremos cuenta que el miedo no existe, son nuestras propias limitaciones. Siempre que estemos en miedo, si estamos miedo es una palabra generalizada, ¿eh? O sea, estemos mal con nosotros mismos, sintamos mal con nosotros mismos o con otras personas. ¿Qué es lo que pasa? Que estaremos dándote testimonio de la separación y el ego o sea, es como que se alegrará. ¿Por qué? Porque lo estaremos escuchando. Entonces lo que tenemos que hacer es no escucharle. Porque el ego lo que único que ha hecho es constituirnos un sistema de hogar carente, mísero y inhóspito, para que estemos aferrados con él. Es como una especie de adicción que tenemos, porque si no, él no existiría. ¿Qué pasa? Que nuestra debilidad, en esta debilidad de caer continuamente en el ego, radica su fuerza y su poder. Entre más débiles nos sintamos, ya sea como víctimas o como verdugos, más fuerza daremos a este sistema de pensamiento y por lo tanto al ego. Porque el hogar de Dios siempre está listo para cuando nosotros queramos ocuparlo y decidamos ocuparlos. Eso siempre está ahí, porque venimos de ahí. Y eso podemos estar seguros. Desde el ego, cuando estamos en ego, no podemos hacer nada, ni para salvarnos a nosotros, ni para salvar a otros. Pero desde el espíritu sí que lo podemos hacer. Y podemos hacer cualquier cosa para salvar al otro y para salvarnos a nosotros mismos. Y una de las lecciones que tenemos que aprender es la humildad. Que claro, esta lección para el ego es algo horrible, porque el ego tiene que, de alguna manera, se tiene que sentir siempre como un altar, ¿no? Porque él piensa que es Dios. Entonces hay que venerarlo, ¿sí? Y esta lección de humildad no es para el espíritu, sino es para el ego, porque en el espíritu
irradia por todas partes. Al espíritu le da igual, ¿sí? Es algo omnipotente, es algo que está ahí siempre. Luego nos habla también de nuestro hermano mayor, de Jesús, que puede ser un sustituto de nuestro ego, pero no, lo que especifica esta lección es que no es un sustituto del espíritu, porque el espíritu lo engloba todo, ¿sí? Él está dentro del espíritu, al igual que nosotros. Podemos dejar que Jesús, nuestro hermano mayor, nos ayude de alguna manera a, a deshacernos o a no dar valor a nuestros egos y a nuestro cuerpo, porque él en su momento ya estuvo tentado y por lo tanto sabe lo importante que es para nosotros nuestro cuerpo, de alguna manera y nuestros egos. Por lo tanto, nuestro único objetivo sería sanar la mente, sanar nuestro sistema de pensamiento. Y hay una frase que dice el libro que es muy bonita, que es, en este mundo no hay que tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Esta frase la dijo Jesús. Por eso es por lo que debes estar siempre animado, ¿sí? O sea, de alguna manera, cuando sintamos ego o sintamos algo que nos incomoda, tenemos que tener presente que Jesús siempre estará ahí y que el ego está ahí. Y perdón, que el espíritu está ahí y que el ego simplemente lo único que hace es atacarnos para sentirse vivo, porque él piensa que es real, cuando no es así. Hay una pregunta que es la pregunta que mejor nos podemos hacer y la pregunta es, ¿cómo puede la mente inventar al ego? Si diéramos respuesta a esta pregunta en función al pasado, a nuestras experiencias pasadas, sería algo así como repetir el error y darle todavía mucha más veracidad al ego y a este sistema de pensamiento. Es igual que la historia, nos pone un ejemplo. La historia no existiría si nos repitiéramos siempre los mismos errores. Si nosotros miramos a la historia, ¿qué es lo que ha pasado siempre? Guerras, conquistas, o sea, es una demostración literal, una película literal de este sistema de pensamiento, ¿no? De que siempre hay niveles, siempre hay un fuerte, siempre hay un débil, siempre hay una víctima, siempre hay un verdugo, siempre hay riqueza, siempre hay pobreza, siempre hay carencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si nos hiciéramos esta pregunta, es como, de alguna manera, el ego es resultado de un sistema de pensamiento que nosotros, a través de él, fabricamos este personaje que pensamos que somos, cuando no es así, ¿sí? También el libro habla de el ego y la falsa autonomía, ¿sí? De alguna manera, lo que hacen es que a ver, desde el espíritu y desde Dios, nosotros realizamos funciones, ¿vale? Digamos que son funciones diversas, ¿vale? No sé. Yo ahora estoy haciendo la función de explicar el curso. Es una función que yo ejerzo ahora, pero yo cuando acabe de hacer esta función, pues haré otra función, ¿no? Por ejemplo, haré la función de hacer la cena, por ejemplo, ¿sí? Son funciones y son papeles, personajes intercambiables. Ahora estoy haciendo el curso y luego otra cosa. Para el ego no. El ego es, de alguna manera, yo interpreto siempre mi mismo papel y mi mismo personaje. Ya esté haciendo el curso, ya esté haciendo la cena, ¿sí? O sea, soy una individual, separada, que fabrico cosas, ¿sí? O sea, es como que me lo tomo a título personal, ¿vale?
si estamos de alguna manera en el espíritu, en la paz, yo simplemente fluyo y hago lo que tengo que hacer, ¿vale? Sin ningún tipo de creer nada, ni de estar convenciendo a nadie, ni hacer nada, ¿vale? Simplemente es lo que me toca hacer ahora. Por lo tanto, de alguna manera mi mente es mucho más abierta. ¿Por qué? Porque yo las cosas que hago o las cosas que digo o lo que sea, no me lo tomo a título personal. Es simplemente una función, ¿sí? Para el ego no. Para el ego primero soy yo, mi personaje, yo soy Ana, y por lo tanto yo ahora estoy haciendo el curso, pero no desde mi función, sino desde como una especie de institución, ¿sí? No sé si se entiende. Porque el mundo nosotros nos inventamos un ego para ir por este mundo, para ir por esta ilusión, con una serie de características, ¿sí? Y con una serie de carencias, evidentemente, ¿vale? Porque el ego continuamente nos está diciendo que, bueno, que tenemos limitaciones, porque tenemos un cuerpo, porque el planeta es redondo y no podemos salir de él, ¿sí? Para el espíritu no. Por lo tanto, es como que yo cuando me tomo las cosas para hacerlas como una función, de alguna manera no me estoy limitando y de alguna manera estoy saliendo de este sistema de pensamiento cuadriculado. Cuando yo las cosas las hago desde mi sistema de pensamiento, primero me asaltan las dudas, después me asaltan los miedos y después me identifico totalmente con este personaje que yo he fabricado que no es real. Y a este personaje siempre le voy a ver todas las carencias que hay, ¿sí? Y siempre voy a cometer errores de los cuales luego me voy a arrepentir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta lección lo que nos explica es que nosotros hemos fabricado un personaje que es totalmente irreal y ilusorio, pero como estamos tan introducidos en él, no lo creemos, ¿sí? Entonces, el ego, ¿qué es lo que hace? Nos hace crearnos una falsa autonomía. Nosotros pensamos que somos seres libres, personajes libres, cuando no es así. Cuando de alguna manera nosotros queremos cambiar nuestra manera de hacer las cosas o nuestra manera de mirar el mundo o intentar cuestionarnos de alguna manera por qué nuestro hermano nos ataca, el ego salta a la defensiva. ¿Por qué? Porque el ego también está haciendo el curso. Y esta información la utiliza en nuestra contra. Por eso a veces cuando se hace el curso, llevamos un tiempo haciendo el curso, se nos hace más cuesta arriba hacer los ejercicios o leer la lección o lo que sea, porque el ego ya está aprendiendo y ya sabe dónde nos tiene que tocar, porque en realidad es una invención nuestra, ¿sí? Y esto es el autosabotaje que nos vamos haciendo cada día, pero no solo con el curso, sino cuando vamos a trabajar o cuando estamos haciendo alguna actividad que nos gusta. No sé, por ejemplo, em, eh, el fin de semana nos hemos ido a un sitio súper chulo, con gente súper bien, y nos lo hemos pasado muy bien. Y hemos tenido momentos de felicidad, momentos de paz, momentos de goce, momentos de alegría, ¿vale? Y lo hemos vivido y lo hemos sentido así y hemos estado bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando volvemos a la rutina, entre comillas, porque para Leo es la rutina de la semana, eh, nos es muy difícil volver a sentir lo bien que nos lo hemos pasado. Sin en cambio, todas las situaciones en las cuales lo pasamos mal,
o son desagradables para nosotros, esas situaciones nos es muy fácil recordarlas y tenerlas ahí rumiándolas durante mucho tiempo, ¿no? Porque esto nos pasa a todos. Hablaba el otro día con una persona que es experta en PNL y es cierto. O sea, cuando nosotros tenemos una vivencia agradable, cuando nosotros de alguna manera no es que estemos en el conocimiento y en el espíritu, pero estamos en paz y nuestro ego está como letargado, por decirlo así, estas situaciones agradables nos es muy difícil recordarlas y retenerlas en la mente para seguir regodeándonos. Sin en cambio, las situaciones desagradables sí que, sí que, y son de lo más pequeño, por ejemplo, no sé, que una persona te diga algo desagradable, ¿no? Bueno, pues con esa frase puedes estar horas, días y semanas. Sin en cambio, si te vas con tu pareja y tienes una cena romántica y es súper agradable y sientes la unión y sientes el amor con ella y tal, eso se te olvida. No estás ahí 3 semanas pensando, jolín, qué bien me lo pasé cuando fuimos a cenar, ¿entiendes? Pero si en cambio una frase de alguien que no te guste o que te haya pinchado o que te haya generado alguna incomodidad, eso sí que lo retienes en la mente. Pues de eso se retroalimenta el ego, de las cosas, digamos, feas que nos pasan, porque es una manera de recordarnos y de ponernos en contacto con la muerte, porque si yo desaparezco, te mueres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos ahí este chivo expiatorio interno que de lo único que nos hace acordarnos son de las cosas negativas y de las cosas por muy pequeñas que sean. Sin en cambio, cuando estamos en goce, cuando estamos en espíritu, cuando sentimos felicidad, sentimos paz, estamos a gusto con quien sea, con nuestro hermano, con la vecina, con la cajera del supermercado, me da igual. Esto es como que, ¡puf! En nuestra mente no se retiene, ¿sí? Entonces es una manera que yo a veces utilizo para detectar, ¿no? Para detectar de alguna manera cuándo estoy en ego y cuándo no. O de alguna manera frenarlo. Porque claro, si no lo frenas, si no, es como decirle a la mente, basta, por ahí no voy a entrar. ¿Por qué? Porque es que si no, de cualquier frase desagradable o cualquier cosa, por pequeña que sea que nos pase, nos lo tomamos a título personal. En el momento que nos lo tomamos a título personal, ya estamos en ego, ya estamos en miedo, ya nos sentimos atacados y ya nos identificamos con la muerte. Y ya inconscientemente nos viene la imagen de la crucifixión de Jesús. ¿Ves cómo vas a acabar? Igual que él, ¿sí? Entonces, claro, el ego por una parte nos da una autonomía, pero por otra nos está esclavizando continuamente y nos está autosaboteando continuamente. Solo, a ver, solo cuando nuestro estado mental seamos capaces, de alguna manera, de repudiar nuestro estado mental, de no caer, identificar que esto con los ejercicios cada día te vas dando más cuenta, a base de repetir, aunque haya ejercicios que no entiendas y que no sepas para qué lo haces, pero de alguna manera lo que estás haciendo es como cuando el pollito nace, que empieza a pegar golpecitos al cascarón y a desquebrajar el cascarón para salir, pues de alguna manera es lo que hacemos con el curso, ¿no? Coger y empezar a pico pala, pico pala, intentar romper este cascarón mental que tenemos para poder dar paso a que entre algo diferente, algo que nos haga cambiar. Y con el paso del tiempo, porque estamos
el tiempo es inevitable y el tiempo es una manera que lo utilizamos para esto, de alguna manera para rectificar y de alguna manera para darnos cuenta. Por eso existe el tiempo y cada uno necesita el suyo y todo está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera vamos como rompiendo esa gran muralla que tiene el ego, ¿no? Que hemos creado nosotros mismos dentro de nuestra mente, ¿sí? Porque es como que acorazamos nuestro ego porque pensamos que sin él no somos nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si siempre, de alguna manera, no sé, em, nos autosaboteamos porque él está pendiente, entonces, ¿esto qué es lo que nos genera? Pues nos genera mucho dolor y mucha culpabilidad, porque es como autosabotearnos a nosotros mismos. Pero una cosa es hacerlo inconscientemente, que es lo que hace el ego, y otra cosa es decidir hacerlo conscientemente. Claro, esto es un proceso inevitablemente doloroso y inevitablemente nos vamos a sentir muy mal con nosotros mismos. Y esto nos va a generar mucha culpabilidad. Pero no hay que darle más importancia de la que tiene, ¿sí? Porque es algo que estamos haciendo para y por nosotros, ¿sí? Y bueno, hasta aquí lo dejo hoy porque es que el capítulo que viene, bueno, la sección que viene a continuación del capítulo 4 es bastante durilla y prefiero que me hagáis preguntas si me tenéis que hacer alguna pregunta. Entonces lo dejaremos por hoy aquí y continuaremos el siguiente día con el capítulo 4.